Hay algo muy especial en las primeras horas de la mañana, cuando la casa todavía está en silencio. Así que hoy, mientras mi esposo y mis hijos aún duermen, voy a aprovechar este momento solo para mí. Tuve varios días de trabajo muy arduo por temas de cierre de mes en el trabajo, así que comenzar este día con mucha calma, la verdad que se siente como un respiro, algo justo y necesario para volver a mi calma, ¿saben? Porque aunque siempre tengo muchas responsabilidades y cosas que hacer, procuro regalarme estos momentos. Voy a preparar mi desayuno y un rico cafecito para compartirlo con ustedes por acá, pero lo primero es, ya saben, despejar la cocina, guardar lo que ya está limpio y terminar de fregar las poquitas cositas que están por allí, porque no sé si a ustedes les pasa, familia, pero siempre les comento que no me gusta o no puedo, no me siento bien cocinando cuando la cocina está llena de cosas. Algo que me encanta de las mañanas así tranquilas y silenciosas es poder disfrutar del canto de los pajaritos que llegan a mi jardín, al pequeño patio trasero que tengo. No sé si se logra escuchar en el video, creo que sí, pero es súper agradable y relajante. Y son esas cosas, familia, que a veces por la velocidad de la vida, por la velocidad de las responsabilidades y las miles de cosas que hacer, no nos detenemos a escuchar, a disfrutar, a presenciar. Entonces, por eso me encanta estos días, porque la realidad es que mis semanas son bastante movidas y poder volver a la calma, a un día lento, a una mañana en total tranquilidad, la verdad que para mí es un regalo. Ahora sí, acompáñenme a preparar mi desayuno. Se me antojan unos huevitos con vegetales y unas tajaditas de plátano verde. Pero me encanta porque vi que tengo uno que se está madurando y cuando es así, saben delicioso porque tiene ese toque dulce. Así que bueno, vamos manos a la obra en el desayuno. La verdad que mis desayunos durante la semana siempre tienden a ser más prácticos. A veces me hago huevos revueltos, un sándwich o unas tostadas con mermelada o con mantequilla de maní. Siempre algo un poco más rápido. Por eso que los fines de semana me gusta disfrutar este momento para preparar algo un poquito más completo, más estructurado y también sentarme y comerlo con más calma. Creo que no les había contado por acá, familia, que esta semana ya volvimos a la escuela. Mis dos niños ya están de vuelta a su periodo escolar. Acá en Panamá es desde marzo hasta diciembre. Así que eso hace que también mis mañanas sean un poquito más movidas de lo que fueron los 3 meses pasados que ellos estuvieron de vacaciones. Y bueno, ellos la verdad están muy contentos de haber regresado a la escuela. Mi hijo pequeñito estuvo como un mes preguntándome, mamá, ¿cuándo voy para la escuela? Y es que de verdad juega y comparte con sus compañeritos allá. Y a veces aquí en casa pues pasa la mayor parte del tiempo conmigo y pues yo trabajo los días que estoy aquí en la casa, entonces siento que se aburre un poco y por eso estaba tan animado de volver a la escuela. Aquí en casa amamos el plátano verde, el plátano maduro. Me encanta muchísimo, pues así las tajaditas, hacerlo un poco frito. Pero cuando está muy maduro me gusta hervido. Entonces es delicioso. Creo que es una de las cosas que más consumimos aquí en Panamá, aparte del maíz. Tendemos a comer mucho plátano, que en otros países, no sé cómo le llamarán, creo que también plátano macho o algo así. O sea, es muy diferente a la banana. Por acá estuve picando tomate, ají y cebolla morada y los voy a poner a saltear un poco para preparar luego los huevitos.
Y como el plátano está un poco maduro, tiene un término intermedio, solo lo voy a sofreír un poquito y que quede así como tostado, que me gusta. Y bueno, mientras se termina de preparar el huevo con vegetales y los plátanos, voy a servirme mi cafecito. Creo que les contaba en alguno de los videos anteriores que no sé en qué momento me volví cafetera. Tal vez pasado los 30 años, tal vez ha sido de la vida laboral últimamente, pero me encanta, me he vuelto muy cafetera de tomarme todas las mañanas una tacita, a veces hasta después del almuerzo. Me tomo otra tacita o pues me tomo un té de hierbas así con un poquito de té verde o algo que me ayude a mantenerme con energía física y mental también durante el resto de la tarde. Todo listo, así que llegó el momento de sentarse y disfrutar tranquilamente del desayuno del día de hoy. Familia, quiero mostrarles dos compras muy lindas que estuve haciendo para la casa. Algo que quería hace muchísimo tiempo y estoy muy emocionada de mostrarles. Estas dos cositas las estuve comprando en Alice. Es un lugar que amo aquí en Panamá para todo lo relacionado a cosas del hogar. Y estuve comprando, lo primero es un delantal, mi primer delantal. Está precioso y es un diseño muy inspirado en la primavera. Entonces me encanta, ya saben que ese colorcito verde me fascina y las hojitas, todo me pareció súper bonito y tiene unos detalles pequeños de conejitos, lo cual me encanta. Son estos, de verdad, estos pequeños detalles que me hacen muy feliz, es muy lindo. Y estuve comprando una cortina para el baño, es la primera vez que compro una cortina 100% de algodón. Me salió en $26, pero es muy bonita, la tela se siente muy agradable y obvio de súper buena calidad. Así que por acá les muestro el delantal, es muy bonito y pues en un momento voy a poner ambas cosas a lavar. Como hace buen sol, las voy a secar afuera y luego me van a acompañar a instalarlas.
Te das cuenta que ya eres toda una señora de la casa cuando algo tan sencillo como un delantal te emociona muchísimo. Y es que es la primera vez que tengo uno. Hace unos días también había pedido otro en color verde y un poco más corto por Temu. Me llegó, lo lavé, también se los quería mostrar hoy, pero no lo encontré. Así que apenas lo encuentre se los voy a mostrar en alguno de los siguientes videos porque me parecieron súper lindos. Ya saben que el color verde me encanta y es algo nuevo para mí usar este tipo de cosas. Creo que no es muy tradicional aquí en mi país, pero me pareció súper lindo los que vi en Alice. De verdad que tienen de todos los estilos y colores. Así que es algo muy útil para estar cocinando y para estar en esto de los quehaceres del hogar. Y ahora acompáñenme a poner la nueva cortina en el baño. Me parece que quedó súper bonita y combina muy bien con los colores del baño. Así que ahora vamos a darle una pequeña estilizada, ya saben, con mi plancha de vapor, para que se le vayan un poquito las arrugas que quedaron al lavarla. Esta cortina de algodón, la verdad que le da un toque muy bonito y acogedor al baño. Ya quedó lista, la lavé y la estilicé un poco con la plancha de vapor. No súper detallista, pero para que se vea visualmente más lisa y que pues caiga mejor y se vea bonita. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. Me encanta cuando algo tan simple como una cortina cambia completamente cómo se siente el espacio. Familia, ya para culminar el video de hoy, les voy a dar un pequeño adelanto de lo que será el video de la próxima semana, y es que continuamos con el proyecto de decoración y esta vez instalamos molduras. También quiero mostrarles las cortinas nuevas del departamento, un mueble que colocamos, y quiero mostrarles cómo estos pequeños detalles están transformando completamente el espacio. Así que no se pierdan el siguiente video. Les agradezco muchísimo por habernos visitado el día de hoy en nuestra casa, por acompañarme en el video. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en este video de transformación.